A veces lo único que se necesita es una chispa. Algo muy pequeño, pero que se puede convertir en una llama. Eso es falta de respeto al sacrificio perpetuo, puro y santo que es la Eucaristía. Falta de respeto por donde venga. Y no estoy de acuerdo en dar la comunión en la mano. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué dicen? Ahora que hay que comulgar en la mano, porque te puedes enfermar y te puedes morir. Y la tiene que pagar Él. Jesús, tiene siempre que pagar todo. Hay que manosearlo. Se lo das como si fuera un pancito a cualquiera, ¿no? Pero por favor. Yo creo que lo de la comunión en la mano y otras cosas más es por una enorme falta de formación del clero, ¿no? De los seminarios. Creo que el sacerdote, como dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es el único que debe tocar al Señor y entregarlo a los fieles. De que solamente toda la iglesia te debía seguir con la comunión en la boca. ¿Qué dice Monseñor Schneider? Un santo, un obispo muy bueno. Al comentar esto dijo: hay obispos que usan el coronavirus como pretexto para difundir la desacralización, porque ya lo quieren hacer con la Pachamama y todo eso, ya lo querían hacer. En muchos católicos, la práctica de recibir la comunión a mano ha debilitado la fe en la presencia real y en la transubstanciación. Y se ve la comunión como la alimentación con algo, porque hemos cosificado a Cristo. Es una cosa, para la inmensa mayoría, es un alimento, una bebida, una Coca-Cola, un bocadillo de jamón ibérico. San Francisco de Asís salió llorando, desconsolado, y cuando le preguntaron, dijo: el amor no es amado. Yo respeto a las personas que reciben la comunión en la mano, pero yo soy uno de los sacerdotes que no está de acuerdo que reciban la comunión en la mano. Esa resurrección que proclama la Iglesia es una resurrección que no sentimos. Mortificar más, golpear más a Jesucristo, entregándolo a manos no consagradas. Aunque fuera un ángel del cielo que te está diciendo que hay que recibir a Cristo en la mano, es maldito. Aunque fuera un ángel del cielo que te está diciendo que hay que recibir a Cristo en la mano, es maldito. Acuérdense que es sacrilegio recibir el cuerpo de Cristo en la mano. Así el ministro, el sacerdote, quien sea, lo quiera obligar, usted sepa que a ellos les cobrarán ese pecado, porque no dignificaron al que es Dios. Y entonces dirá el Señor: así como ustedes me han tratado allá en la tierra, así los trataré yo a ustedes. De aquellos que no dejan que alguien se arrodille a recibir la Sagrada Comunión. ¿Y es que acaso es pecado respetar a Cristo? Creo que si la Iglesia no regresa a la forma más reverente y segura posible de recibir el cuerpo eucarístico de Cristo, que es la recepción de rodillas y directamente en la boca, Dios podrá enviar un castigo más fuerte para purificar la Iglesia. ¿Cómo es posible, perdone, pero lo voy a decir, que ustedes comen el cuerpo de Cristo en la mano? Eso es no amar a Dios sobre todas las cosas. De ahí viene el mal. De ahí viene el mal. Entran al templo las mujeres descotadas, con minifalda, con las chichis por fuera. Eso es falta de respeto.
el celular sonando. Un momento, todavía no se acaba la misa, el padre no termina. Si algo está ofendiendo a Dios ahora, es que la gente toque su cuerpo de Cristo. Se está cometiendo una irreverencia. Yo se los digo, porque este es un signo y este va a ser un combate. La comunión en la mano se está obligando por causa, supuestamente, de la pandemia. Graben estas palabras. Después de la pandemia, seguirán obligando a comulgar en la mano. Es un dogma del cristiano que el pan se convierta en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. Qué efecto tan diferente tiene la misma comida. Hay gente que comulga, que dice que al cabo, pues qué. Pero esa persona que comulga, lo decía la secuencia, vamos a escuchar la secuencia, fíjense, dice. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Mucho cuidado, andar creyendo que, quién sabe. San Pablo lo dijo y lo dice la secuencia del día de hoy. Lean, los que tienen su misal al ratito, pónganse a leer la secuencia y verán qué hermosa está. Pero quien tiene pecado mortal no puede comulgar hasta que se confiese, como Dios manda. El que comulga en pecado, dice San Pablo, se traga su propia condenación. Es decir, el que comulga en pecado comete un sacrilegio contra el cuerpo de Cristo. Antes de la comunión, quisiera decir lo siguiente. Yo no sé por qué tantos tienen miedo al coronavirus. Estamos distorsionando la fe. Atención, Estamos distorsionando la fe. Tanta gente me pregunta, padre, ¿tomo la comunión en la boca o en la mano? Tómala en la boca. ¿A quién te lo tiene miedo? Y el diablo aprovechándose de tanta gente sin fe. Ahora, si usted se muere y se contagió, dele gracias a Dios, pero no rechace a Dios. Mucha gente que anda con tanta delicadeza, esos son los primeros que se van, con tanta delicadeza. Mientras más le corre, más le cae atrás la enfermedad y lo agarra a ellos. ¿Por qué tiene miedo? ¿Usted no confía en Dios? ¿Usted no cree en Dios? Si usted cree y confía en Dios, a usted ni se le acercará la enfermedad. Entonces el enemigo se está aprovechando de la situación. El enemigo se está aprovechando de la situación. Porque ahora la Eucaristía hay que tomar en la mano. El enemigo se está aprovechando de la situación. Porque usted toma la comunión en la mano y las partículas se riegan por todos lados y anda Jesús ahí. Ahí anda Jesús. Gracias a Dios que mi obispo no ha prohibido que se tome la comunión en la boca. Gracias a mi obispo. Usted tranquilo. Usted es un fiel soldado de Jesús. No tenga miedo. ¿No le ha dicho el Señor hoy en esta mañana que no tenga miedo, que Él va a su lado? ¿No se lo ha dicho? Atención a tantos a través de la prensa, los medios.
Señor le dice que no tenga miedo, que Él va a su lado. Y si le llega a pasar algo, bendito sea Dios, muera glorificando la presencia de Dios, porque usted va a ir al cielo. Y yo digo, como dice un sacerdote, entonces Jesús tiene que pagar eso. Jesús tiene que pagar esta situación. Así como un signo de fe, le pido que tomen su comunión en la boca hoy. Como un signo de fe, tome su comunión en la boca. Jesús no tiene que pagar esa situación. Jesús llora en lo sagrario por la frialdad de los corazones. Jesús llora en lo sagrario por tantos hombres y mujeres de poca fe, incrédulos. Desde el 23 de noviembre, la Santa Sede ya cuenta con un nuevo prefecto para la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Se trata del cardenal Robert Sarah, quien hasta hace poco se desempeñaba como el presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. El cardenal Robert Sarah, quien es la máxima autoridad en cuanto a la disciplina de los sacramentos, dijo que comulgar en la mano es un ataque diabólico a la Eucaristía. Esta afirmación quedó plasmada en el libro La distribución de la comunión en la mano, del sacerdote italiano Federico Bortoli, doctor en Derecho Canónico. La noticia fue presentada en el canal católico internacional EWTN. Now, once again, Raymond Arroyo. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino adopta un enfoque ligeramente diferente hacia la Eucaristía. El cardenal Robert Sarah de nuevo llama a tener más respeto con el Santísimo Sacramento. En el prefacio del nuevo libro sobre el tema, él pregunta retóricamente: ¿por qué nos obstinamos en comulgar de pie y en la mano? ¿Por qué esta actitud de falta de sumisión a los signos de Dios? Él continúa diciendo: el ataque diabólico más insidioso consiste en tratar de extinguir la fe en la Eucaristía, sembrando errores y favoreciendo una forma inadecuada de recibirla. La guerra entre el arcángel Miguel y sus ángeles, por un lado, y Lucifer, por el otro, continúa hoy en los corazones de los fieles. El objetivo de Satanás es el sacrificio de la misa y la presencia real de Jesús en la hostia consagrada. El libro fue presentado el 15 de junio del 2018 en San Marino, Italia, con la presencia de varios obispos y sacerdotes. La introducción a la presentación la hizo el obispo de la diócesis, Monseñor Andrea Turasi. Perché sento come pastore la necessità, l'urgenza e la bellezza di indicare la centralità dell'Eucaristia per la nostra Chiesa. Don Federico pubblica il testo della sua tesi di dottorato, un contributo importante. Si tratta di un lavoro nell'ambito degli studi di diritto canonico soprattutto. Tendríamos que aprovechar este momento para reflexionar sobre la importancia de la Eucaristía, sobre el decoro de toda la celebración y de un modo especialísimo, me parece a mí, sobre la Santa Comunión. Durante 14 siglos se recibió la comunión en la boca y además se recibió de rodillas, expresando con humildad nuestra condición de indignos. El que recibe la comunión en la mano no es la forma tradicional, entonces tendríamos que revisar estas cosas. Y en muchos lugares la tendencia es a convertir la misa en una especie de espectáculo, en un show. ¿Dónde está el misterio litúrgico? Ha desaparecido. Y eso no puede formar bien a los fieles. Al contrario, eso desvía a los fieles. El año pasado me reuní con el cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en Roma, y hablando de estos temas yo le dije: ¿sabe, Eminencia, en la Argentina la liturgia está devastada? Y él me dijo: Excelencia, no solamente en la Argentina. Es decir, es un problema mundial, desgraciadamente, ¿no? Internacional, Uganda. Arzobispo ugandés recuerda doctrina de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía. El arzobispo de Kampala, Uganda, Monseñor Cipriano Kizito Luwanga, ha recordado que no pueden comulgar quienes conviven maritalmente sin estar casados.
Además, ha decretado que no se reciba la Sagrada Comunión en la mano y también prohíbe la celebración de las misas en casas particulares. En adelante está prohibido distribuir o recibir la Sagrada Comunión en las manos, escribió el arzobispo. La Iglesia Madre nos ordena celebrar la Eucaristía Santísima en el más alto honor. Es apropiado volver al método más reverente de recibir la Eucaristía en la lengua. El punto 4 de su decreto está dedicado a recordar la doctrina tradicional católica sobre las condiciones para poder comulgar, lo cual está prohibido a quienes conviven maritalmente sin estar casados y el resto de fieles que viven en pecado mortal de forma clara y manifiesta. Monseñor, ¿qué pensar de recibir la comunión en la mano? Existe una herida profunda en el cuerpo místico de Cristo. Esta herida profunda es la práctica moderna de la comunión en la mano. Monseñor, ¿cuál debe ser la conducta de los católicos colombianos frente a la obligatoriedad de la comunión en la mano que ciertas diócesis o parroquias imponen? Nadie puede obligar a recibir el cuerpo de Cristo de una manera en que se corre el riesgo de que se pierdan partículas y que la devoción disminuya, como es el caso de la comunión en la mano. Dios no le dio al Papa, a los obispos y a los sacerdotes la autoridad para disminuir el carácter sagrado del culto divino. La comunión en la mano es una forma que contribuye a la desacralización de la Santísima Eucaristía. Aquí no se puede obedecer a la autoridad eclesiástica. La obediencia de la Iglesia tampoco significa obediencia ciega, sino obediencia basada en la razón y la fe. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestro queridísimo Padre, Monseñor Marín. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias de estar de nuevo aquí con nosotros. Claro que sí. Entonces, decir que este acto de irreverencia que empezó con una historia negra de dar la comunión en la mano es una falta grave contra la fe. Si estamos mal es porque hemos descuidado lo esencial, lo importante. La razón de la crisis es que hemos maltratado lamentablemente a Cristo en la Eucaristía. También otra vez vino la disminución de la fe, sobre todo en Holanda, y empezaron a hacerlo en la mano. Se fue extendiendo poco a poco, y cuando el Papa Pablo VI se da cuenta, lo prohíbe, les dice que no. El Papa les mandó una carta a los obispos de Holanda y a los obispos de Alemania para que les hicieran a sus sacerdotes y les dijeran que eso no estaba bien, que había que regresar a la forma tradicional de recibir la Sagrada Comunión, pero siguieron, no hicieron caso. Monseñor Juan Rodolfo Laice, obispo de la diócesis de San Luis, Argentina, escribió en su libro Comunión en la mano muchísimas notas explicando este documento Memoriale Domini. Claramente que lo que el Papa quiso en este documento, lo que repite en la Memoriale Domini, que habiendo consultado, se llega a la conclusión de que solamente toda la Iglesia debía seguir con la comunión en la boca. Lo que dice Santa Teresa de Calcuta, esto es muy claro sobre el tema que estamos hablando, del tema de la comunión en la mano. Un periodista le preguntó en el año 1989, le preguntó cuál era el peor mal del mundo. A Santa Teresa de Calcuta. A Santa Teresa de Calcuta. Le preguntó cuál era el peor mal del mundo. Entonces el periodista debía pensar, pues me dirá pues la guerra, o me dirá las enfermedades, el hambre, el terrorismo. Incluso el aborto. El Son aborto. tantos millones de niños inocentes. Y su respuesta fue, el peor mal que existe en el mundo de hoy es la comunión en la mano. Si esta
hermana es santa y no le hacemos caso, ¿a quién vamos a hacer caso? El peor mal que existe en el mundo de hoy es la comunión en la mano. Y le dicen a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, ¿cuál es la ofensa más grave a Dios? Y todos esperamos que quiera el aborto. Y la Madre respondió: recibir a Jesús en la mano. Ese es el pecado más grave y ofende a Dios. Externally you see just bread, but it is Jesus. Externally you see just a poor person, but it is Jesus. Difficult to explain. It's a mystery of love. It's one of those things that human mind cannot reach. But we have to bend. It is He. ¿Qué tal, queridos amigos en todo el mundo? Estoy haciendo este video porque, bueno, hay mucha polémica entre comunión en la mano, comunión en la boca, por el tema del coronavirus. Sí, la Iglesia permite hoy en día la comunión en la mano, pero recordemos que lo permitió para legalizar algo que fue un abuso, y que realmente la Iglesia nunca estuvo de acuerdo con ese abuso. En muchos países, muchos sacerdotes estaban dando la comunión en la mano cuando no estaba permitido hacerlo. Padre, ¿desde cuándo está autorizado el hecho de recibir la Sagrada Comunión en la mano? Esta costumbre se inició en el norte de Europa, principalmente Holanda, Bélgica, norte de Francia, norte de Alemania, y allí se inició esta costumbre sin pedir permiso a nadie, sin encomendarse a nadie, y se hizo por parte de algunos sacerdotes y obispos por su cuenta, y se fue extendiendo este rito de la comunión en la mano, ya digo, sin el permiso de la Santa Sede. Salvarnos nuestra patria, salvar nuestro colegio. Agradezco su participación en la Santa Misa. Seguimos unidos en oración. Hay cosas que a veces no se pueden explicar, o más bien sí. Lo que pasa es que duele mucho cuando el Señor permite compartir o ver ciertas cosas de este momento. En nuestra parroquia solo se podrá comulgar en la boca y de rodillas, no podrá ser de otra manera. Cristo está vivo, está entre nosotros. Y le duele muchísimo, no solo cuando no se comulga, porque es un dolor muy grande para él, sino cuando se recibe, ni siquiera siendo conscientes a quién se está recibiendo, y cuando se recibe, como si se recibiera cualquier comida, como si no se creyera en su presencia. Ahí está vivísimo. Y si les decía, recíbenlo de esta manera, tengan cuidado, y no se hace, así sea una pequeña partícula, la más diminuta, ahí está él todo. Por eso siempre se debe tener el mayor cuidado posible.
Aquí está el gran rey de los judíos. Respeto para el rey. Disculpe, Su Alteza. Brindo por usted, majestad. Que a ellos les cobrarán ese pecado. El gran Mesías. No vale nada. ¿Listos? Listos. Mi corazón está listo, Padre. Mi corazón está listo. ¡Con más fuerza! ¡7! ¡8! ¡Maldito judío! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Maldito gusano judío! Eres basura. Para la inmensa mayoría de los católicos practicantes, Cristo no es alguien, es una idea o es una cosa. No es alguien, no es una persona. Y esto para mí, el día del Corpus, es terrible. El sacerdote católico Padre Simone Isciacchi publicó un video que aborda el estudio Pew del año pasado sobre la incredulidad de los católicos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Según el estudio, casi el 70% de los católicos no creen en la presencia real en la Eucaristía. La Eucaristía es el misterio incomprensible de un Dios que nos ama, aunque nosotros no le queramos. Es el drama de un Jesús que se entrega mientras nosotros le negamos afecto y devoción. Es la diferencia entre su presencia fiel y nuestra ausencia e indiferencia. Es el conflicto entre un Dios que ha elegido nuestra compañía y unos hombres que prefieren vivir para sí mismos. Es necesario hoy más que nunca añadir nuestro deseo de reparar su corazón y de amar a quien no es amado. A Cristo Eucaristía le pido perdón también por todo lo que Él ha tenido que sufrir este último año. En la Eucaristía encontramos vivo un corazón que es sensible como el nuestro, más sensible que el nuestro. Él ha padecido este año muchas de las decisiones que se han tomado. Lo convertimos en la diana de innumerables ofensas, desprecios, faltas de delicadeza. Lo hemos tratado como si no fuera importante. Lo hemos relegado al puesto de las cosas que no son esenciales, cuando en realidad no hay nada más necesario para nosotros que Jesús en la Eucaristía. Cristo ha sufrido en silencio la forma en que le hemos tratado, como si Él fuera algo de lo que nos tuviéramos que proteger. Por eso hoy quiero concluir pidiendo perdón. Perdónanos las ofensas contra el sacramento de tu amor, las comuniones sacrílegas, los abandonos, las traiciones, los olvidos, las negligencias, las faltas de delicadeza contigo. Concede hoy a todos los hijos de la Iglesia un amor renovado por ti en la Eucaristía. Danos fidelidad a tu amistad, gracia para caminar siempre contigo, luz para no perdernos en la oscuridad. Ayúdanos a morir por ti, para que podamos pasar contigo de la muerte a la vida, de la cruz a la gloria, del sufrimiento al gozo de la eternidad. Esta máxima lleva a devaluar completamente la Sagrada Eucaristía y es la permisividad que va a provocar tantos
sacrilegios, tantas comuniones sacrílegas, donde la gente, sin estar preparada y en comunión con Cristo en su conciencia, es decir, en comunión con Cristo sin estar en pecado mortal, las personas van a ir a comulgar. Esto es un sacrilegio, y a mí esto me parece muchísimo más grave, porque es un sacrilegio contra la persona misma de Jesucristo presente realmente en la Eucaristía. Si nosotros toleramos los abusos a la Eucaristía, si nosotros toleramos o incluso promovemos, que es lo que algunos hacen, los abusos contra la Eucaristía, las ofensas a Jesús presente en la Eucaristía, la Iglesia ha dejado de tener sentido. Si nosotros renunciamos al amor a Cristo, permitimos o incluso promovemos la ofensa a Cristo, ¿qué sentido tiene ya la Iglesia? Me duele mucho, de verdad. No puedo expresar todo lo que me duele lo ocurrido con la Eucaristía. Me duele muchísimo. Estoy sufriendo. Me duele muchísimo, muchísimo. Y no entiendo. Mi corazón está sufriendo y mi cabeza no entiende. No entiendo el porqué del silencio. Que pueda haber alguna razón por la cual se permita sin consecuencias que Cristo en la Eucaristía sea profanado. Han hecho daño a Jesús. Me duele muchísimo. Me duele mucho y no entiendo. Y creo que el silencio no es bueno. Igualmente se sabe que cuando se comulga en la mano siempre quedan partículas, las que si no se tiene el debido cuidado van a parar al piso y son pisadas por la gente. La comunión en la mano, como vemos, no es conveniente, pues se maltrata al Señor aunque esa no sea la intención del comulgante. Dice una frase muy común entre nosotros los sacerdotes: las cosas santas trátenlas santamente. Cuando el Papa Benedicto XVI era Papa, nunca dio la comunión en la mano a nadie, a nadie. Imagínate, si nosotros los sacerdotes nos quedamos con partículas en las manos y tenemos que purificarlas para que tener cuidado con eso, porque ahí está el Señor. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con recibirlo? El problema de la comunión en la mano está en la purificación. Cómo limpiar las manos después. Y ahí está Jesús en cada pedacito. Yo le aconsejo, recíbala directamente en la boca, y así se evita que se queden partículas del cuerpo de Jesús en sus manos. Y pues, ¿a dónde van a caer? Al piso. Las cosas santas, tratémoslas santamente. Quiere que comulguemos en la boca. Vuelvo a repetirlo, a pedirlo, comulgar en la boca. Mientras no se prohíba rotundamente la comunión en la mano y de pie en la Iglesia Católica, los fieles no tendrán una fe más profunda, porque la reverencia frente a la Sagrada Eucaristía se debilita muchísimo por este motivo. Cuando no se muestra reverencia frente a lo más sagrado de lo sagrado,
entonces también se debilita el amor a Dios y el amor al prójimo. El padre Leonardo Ricotta ha renunciado a su cargo de párroco en la iglesia San Ágata en Palermo, Italia, luego de que su diócesis estableciera que la única forma de distribuir la Sagrada Comunión sería con guantes y en la mano. El sacerdote dijo: si mi obispo me dice que tengo que ir de párroco donde no me gusta, voy y obedezco. Pero si me obliga a ir en contra de la fe o pisotear la hostia, no puedo obedecer, porque primero está Dios. El padre Ricotta dijo que lo que estaban a punto de hacer es un acto de carnicería eucarística. El padre Pío los llamó carniceros. ¿Sí escucharon bien? Puede ser que a alguno le escandalice eso. Lo que pasa es que el demonio de María Purísima no sabe hablar de otra cosa sino porquerías. Pero escuchen esto. Escuchen. La comunión en la mano, uno de los triunfos más grandes de Satanás, de su reino. Que toquen al mismo Dios. ¡Qué dicha! La iglesia se degrada en lo más sagrado que tiene, al mismo Dios en sus manos. Es uno de los logros más grandes que he tenido en toda la historia. Su iglesia se pudre, es como una leprosa que nadie ve, porque se han atrevido, gracias a mí, a tocar a su Dios. Estoy destruyendo la sacralidad de esa iglesia. Así acabo con todo mi fuego devorador. Desde dentro todos pueden manosear a su Dios. Los apóstoles en el cielo lloran de dolor al ver cómo tocan a su Dios. Solo a ellos se les dio ese poder. Cuánto me agradan esos tontos que se creen curas. Y hasta allá los llaman ministros. Esos ministros piensan que son importantes y que un curso los habilita para tener a su Dios en sus manos. Cuánta risa me dan, cómo me sirve a la desacralización de esa iglesia que odio. Así me río de lo más sagrado y me burlo de su Dios. Qué impotente ve cómo lo manipulan. Y la astucia del demonio. Y la astucia del enemigo para destruir la verdadera fe. Ha infiltrado en la casa de Dios toda clase de cosas malas. Veamos en las siguientes revelaciones y documentos qué opina Dios, los papas, los santos, las autoridades eclesiales y la doctrina de la Santa Iglesia Católica respecto de la comunión en la mano. Catalina Rivas, vidente y mística estigmatizada. Esta revelación se difunde con imprimatur de Monseñor José Barahona, obispo de San Vicente, El Salvador. Luego, con imprimatur de Monseñor René Fernández Apaza, arzobispo de Cochabamba, Bolivia, en el libro La Pasión, Nuestro Señor dice: no son ni 10 ni 20 los verdugos que destrozan mi cuerpo, son muchísimas las manos que lastiman mi cuerpo, recibiendo la comunión en la mano, el trabajo sacrílego de Satanás. ¿Cómo pueden contemplarme en este mar de dolor y de amargura, sin que su corazón se mueva con pasión? Cardenal Antonio Cañizares Llovera. Informe de ASI Prensa, del 27 de julio de 2011. El cardenal Antonio Cañizares Llovera, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y máximo responsable, después del Papa, de la liturgia y los sacramentos en la Iglesia Católica, señaló que es recomendable que los católicos comulguen en la boca y de rodillas. Estamos pasando un tiempo verdaderamente donde es doloroso, donde el amor de Dios siempre lo estamos poniendo por debajo. Ya entramos al tiempo del sacrilegio. Anteriormente, recibir la hostia consagrada en la mano era un sacrilegio. Anteriormente, quien manejaba la Santa y Divina Eucaristía, la Santa Hostia, eran tocados solamente por los sacerdotes. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, mi opinión respecto a esa sugerencia y a esa invitación que hacen algunos obispos o algunas diócesis a que debemos recibir la comunión en la mano porque así se evita el contagio. Riño con esa posición de algunos obispos y algunas diócesis. He sentido mucha pena, mucha tristeza cuando he visto por parte de sacerdotes y obispos que le niegan la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, a personas que se arrodillan y quieren comulgar en la boca. Me da mucha tristeza porque estas personas, hombres de iglesia, sacerdotes y obispos, parece que no conocieran los documentos de la iglesia. Usted es pastor de almas, usted es consagrado, usted sabe que lo que tiene ahí no es una galleta, sino el cuerpo de Cristo. El cardenal Robert Sarah alerta: la Eucaristía debe ser tratada con fe, no estamos en el supermercado.
Hola mis amigos, soy Fray Nelson Medina. En esta serie de videos tratamos temas de actualidad y buscamos un poco de luz, un poco de verdad, porque creemos que en el corazón humano está la exigencia y el derecho de buscar la verdad. En esta oportunidad quiero comentar con ustedes sobre el tema de la comunión en la mano. Mi experiencia con dar la Sagrada Comunión en la mano en casi 28 años de sacerdocio que tengo ha sido una experiencia mala, muy mala. ¿Por qué? Porque la gente no ve sus manos, no revisa escrupulosamente sus manos. Yo tengo la dolorosa sensación de que quedan partículas y eso no tiene ninguna importancia para la gran mayoría de la gente. Eso no proclama la gloria de Dios. El don más grande que Dios puede darnos en esta tierra se llama la Eucaristía. Entonces, en síntesis, mi experiencia con lo de la comunión en la mano es muy mala. Y lo que yo considero que en la medida de lo posible debería hacerse es la Sagrada Comunión en la boca y de rodillas. En el año 1980, Juan Pablo II publicó un documento que se llamaba Dominice Cene. En algunos países, dice Juan Pablo, se ha introducido el uso de la comunión en la mano. Llegan voces sobre casos de faltas deplorables de respeto a las especies eucarísticas. Faltas que gravan no solo sobre las personas culpables de tal comportamiento, sino también sobre los pastores de la Iglesia. ¿Cuáles son esos fenómenos dolorosos? Las faltas de respeto a las especies eucarísticas derivadas de la comunión en la mano. Durante siglos, muchos siglos, la Iglesia dio siempre la comunión de rodillas y en la boca. En la Instrucción Redemption y Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos del 2004 señala lo siguiente. En el punto 93, 92 es lo que leímos recién, el 93 dice el documento Redemption y Sacramentum que la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar que caiga la hostia sagrada o algún fragmento al piso. Y en el 94, que no está permitido a los fieles tomar la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos, ni mucho menos que se los pasen entre sí de mano en mano. La instrucción Redemptionis Sacramentum dice que todo fiel tiene el derecho de recibir siempre la hostia en la boca, si así lo quiere. Aunque en la diócesis haya una disposición, el fiel puede recibir la Eucaristía en la boca si así lo quiere. Y también dice que no se le puede impedir la comunión a aquel que quiera recibirla de rodillas. Es un modo impropio de comulgar, porque nos lleva al modo protestante, donde con el gesto de comulgar en la mano y de tomar desde la misma mano después, se está diciendo que no hay nada de excepcional. Abran sus corazones a esta realidad. La Iglesia nos enseña que la Santa Misa es el sacrificio. Es el mismo sacrificio que Calvario. Todo el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, el valor para perdonar nuestros pecados, para unir el cielo a la tierra, para satisfacer la ira de Dios, para adorar infinitamente a Dios. Porque la misa, sobre todo lo que es un sacrificio. Un sacrificio porque Jesucristo, cuando instituye la Santa Misa, habla de un cuerpo entregado y de una sangre derramada. Primero, algunas defensas de la comunión en la mano hasta dan risa. A veces uno lee comentarios como, bueno, los apóstoles comulgaron en la mano en la última cena. Cristo les pasó el cáliz, esto y lo otro. Por empezar, los apóstoles eran sacerdotes. Empecemos por ahí. Los sacerdotes tenemos las manos consagradas para tocar el cuerpo de Cristo. En la Redemptionis Sacramentum del Papa Juan Pablo II se dice claramente que la Iglesia recomienda vivamente la comunión de rodillas y en la boca. Eso es lo que la Iglesia siempre ha dicho. Yo particularmente, por más que la Iglesia lo permita, si yo fuese laico, yo no comulgaría en la mano. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Primero, lo que dice San Pablo.
todo me está permitido, pero no todo me es conveniente. Yo como sacerdote, cada vez que toco la Eucaristía me lavo las manos y me aseguro que las partículas del cuerpo de Cristo no vayan al suelo ni vayan al bolsillo de nadie, que no haya ninguna profanación ni ningún sacrilegio. Tenemos que recordar que Cristo está todo en la Eucaristía. No estamos recibiendo un pedazo de pan, no estamos recibiendo un bizcocho, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos recibiendo al mismo Dios hecho hombre. Entonces no lo podemos tratar como un pedazo de pan. No podemos faltarle el respeto de esa manera. Entonces es importante entender esto porque estamos viviendo una situación muy compleja. Una situación en la cual, por cuestiones de salud, se está haciendo que la gente comulgue en la mano. Pero es peligroso. Porque nos están quitando el culto externo. Y aparentemente, aunque es como consecuencia de esta situación de la enfermedad, y para proteger a las personas, pues se pide que se comulgue en la mano. En algunas partes del mundo, en donde los sacerdotes, los obispos, están permitiendo la comunión en la boca. Y hay quienes, a pesar de ese permiso, se ponen en una actitud de decir, gracias, de decirle a los laicos que no, que comulguen en la mano. Y ellos no quieren. Y entonces viene un ataque de crítica, de santurrón, de exagerado, de fariseo, de hipócrita. Aquellas personas que quieren ser coherentes. Si a mí me preguntara alguien, yo puedo ver escenas indecentes cuando salgan alguna vez en la televisión, en un anuncio de yogures, y después comulgar, la respuesta sería no. Esta noche tenemos un invitado muy especial, a un sacerdote que tuvo una experiencia con la muerte. Yo estaba delante del trono de justicia de Jesucristo. No tengo cómo estimar cuánto tardó el que Él pasara revisión de toda mi vida, acusándome de varias cosas. Al final Él dijo, mi sentencia es el infierno. Padre Pedro, mi esposa me regaña porque hay veces que falto el domingo a misa y no me deja comulgar la siguiente semana hasta que no me confieso. Tu esposa tiene toda la razón. Y señora, la felicito, porque usted está en lo correcto. Cuando nosotros dejamos de ir a misa un domingo, incurrimos en un pecado gravísimo. Porque en cada partícula está Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, y es que aunque la Iglesia permita recibirlo en la mano, usted busque la forma más perfecta. La forma más perfecta es en la boca. El sacerdote exorcista del Vaticano, Padre Gabriel Amort, años después de fallecido, viene y reprende a una mujer por comulgar en la mano. Yo estaba dormida, yo estaba en una iglesia, dentro de una iglesia, arrodillada en las sillas. Ese ya es el sueño como tal. Y yo decía por dentro de mí, me quiero confesar, lo repetí 2 veces dentro de la mente. Cuando yo veo que a mi lado izquierdo sale un sacerdote, era ya anciano, porque ya en su rostro se veía y en su cabello blanco también. Entonces yo llego y le digo, padre, me quiero confesar. Y el padre no me dejó ni decir que quiero confesar ni nada. Él es como si hubiera sabido qué era lo que yo tenía que confesar. Y el sacerdote llega y me dice, muy molesto porque el tono como me habló era con voz de molestia. Llega y me dice, yo le digo, padre, me quiero confesar. Y él me dice, ¿has comulgado en la mano? Y yo llego y le digo, sí. Y él, apenas yo termino de hablar, él vuelve y pregunta, ¿cuántas veces lo has hecho? Y yo le dije, 10 o más. Y apenas yo dije 10 o más, él sacó un lápiz y empezó a escribir en un libro, era una libreta. Cuando terminó de escribir en la libreta me puso la mano en la cabeza. Y él me pone la mano en la cabeza y yo empiezo a llorar y empiezo a gemir.